Bueno, entonces seguimos con el tema de polaridad, ¿no? Este tema de polaridad es bastante importante, ¿no? Fíjense bien, lo de polaridad es, yo preguntaría, ¿esta polaridad que estamos viendo es entre moléculas o entre los átomos? Hablamos, por ejemplo, de enlaces atómicos, ¿sí? Que es entre átomos, pero también hay enlaces entre moléculas con moléculas. ¿Esta polaridad a qué se debe? Por su A, compuesto. entre átomos y átomos o moléculas. ¿Cuál es Carrasco, cuál es la parte más pequeña de un compuesto? No es el átomo. La partícula más pequeña que está ahí es la combinación que existe de los átomos, que es la molécula. Entonces, lo que estamos trabajando ahorita nosotros son moléculas con moléculas. A ver, ¿quedó bien claro, sí o no? ¿Se Sí. acuerdan que platicamos del agua? El agua, cómo se une con otra molécula de agua. Eso es lo que estamos platicando. Una molécula, nosotros vimos el equilibrio de la molécula con respecto a los electrones, ¿sí o no? ¿Sale? Debe de estar bien equilibrado y la suma de los electrones me debe dar 0. ¿Sí queda aclarado? Bueno, sin embargo, esa molécula, quedamos que se comportaba como un imán. Tiene un lado por ahí positivo y un lado negativo. Por lo regular le tienen un lado negativo muy fuerte. ¿Sale? Entonces, nosotros vimos que las partículas para atraerse, que son esas moléculas, las partículas para atraerse deben de ser de diferente signo, que se atraen, un positivo con un negativo. Porque si queremos atraer positivo con positivo, no lo atraemos. ¿Sí queda aclarado? Bueno, eso es lo que es la polaridad. Forma polos o dipolos la molécula entre ella misma. ¿Cómo está formando esto? Lo está formando por los electrones que tiene a su alrededor. ¿Sí queda aclarado? Entonces, hay partes de la molécula en donde hay más electrones que están juntos, que no los está en realidad utilizando para compartirlos. Y esos electrones tienen carga negativa. Háganse de cuenta la parte del imán negativa. Y la otra parte, pues hay otra parte por otro lado en donde esos electrones que se fueron a la parte negativa, pues quedó positivo la parte de la molécula. ¿Sale? ¿Se acuerdan? Les presenté como un globito, ¿no? Un globito que traía un poquito más delgadito de un lado y el otro lado más grueso. ¿Sale? Entonces, este es el jalón de los electrones, nada más. Entonces, de un lado va a tener una densidad electrónica mayor que una menor. Y esta es la parte positiva y negativa de la molécula. A ver, ¿quedó claro, sí o no? Y eso es lo que llamamos polaridad. ¿Ya queda aclarado? Bueno, pero dentro de esta polaridad también hay que entender, miren, hay varias formas de verlo. ¿Sí queda aclarado? Por ejemplo, los puentes de hidrógeno. Si nosotros vemos el agua, se unen el oxígeno con el hidrógeno y lo que llamamos puentes de hidrógeno. Pero sin embargo, también hay otras moléculas que se forman por lo que se llaman dipolo-dipolo. Entonces, dentro de la polaridad hay varias formas de unión, que quede bien claro. Y dentro de las más importantes están los puentes de hidrógeno, el dipolo-dipolo, y si ustedes entienden dipolo, di quiere decir dos polos, ¿sí o no? ¿Sale? Bueno, nada más que se atraen un poquito, la atracción es diferente entre ellos, pero es menor la fuerza, ¿sale? Y luego tenemos lo que se llaman fuerzas de London, que son fuerzas de Van der Waals, ¿sale? Pero entre todas estas, ¿qué es lo que está pasando? Yo lo explicaría así, fíjense bien. Han agarrado ustedes un globo y se lo frotan y luego agarran otro globo y se lo frotan y a poco no van y lo pegan por ahí Sí, o se atrae. se Si no atraen, háganlo, ¿no? si no agarren un globo, frótenselo en el pelo, ¿sale? Y empiecen ustedes a frotar varios y van a ver que se unen con algo. Hay una atracción, eso se llama atracción electrostática. Estamos produciendo una fricción entre los electrones, ¿sí? Y es lo mismo que está pasando con las moléculas.
los electroncitos que están más separados de una, que están sueltos, esos electroncitos están rozándose con otros y con otros y con otros, ¿sale? Y eso es una fuerza electrostática, entonces están atrayendo, se están jalando entre ellos, ¿sale? Entonces espero que más o menos con esto quede más claro, ¿no? Que hay una atracción entre una molécula con otra molécula debido a una fricción que existe entre ellas, entre millones de moléculas que hay, porque si nos metiéramos nosotros al microscopio vamos a suponer que pudiéramos ver la molécula. Viéramos dos o tres por ahí, unas regadas por aquí y por acá, pero son millones, que quede bien claro. Y viéramos cómo se unen entre ellas, pues sería más fácil para nosotros, ¿sí o no? ¿Sí queda aclarado? Pero hay una atracción entre ellas. Por eso les platico así como fuera un imán, ¿sale? Que está jalando a otra molécula, pero de un solo lado. Ustedes han volteado luego los imanes y han visto que no se pegan, ¿sí o no? ¿No les ha tocado eso? Agarran un imán, lo quieren juntar y no junta, pero lo sueltan y luego se voltea y se pega, porque está buscando su polo con el cual se va a unir. Entonces las moléculas, vamos a suponer, por ejemplo, la del agua, está buscando un lado de otra molécula para unirse y millones de esas moléculas es lo que nosotros vemos como el agua en un recipiente. Si nos agarramos un vaso de agua, nada más así chiquito, normal, hay millones de moléculas ahí unidas. Y esas fuerzas de atracción pues son débiles, pero siempre se están atrayendo, que quede bien claro, ¿sale? Y son, para ellas son fuertes, pero para nosotros son débiles, porque por ejemplo, fíjense bien, yo una vez a lo mejor les comenté cómo podrían partir el agua. Pregunto, ¿cómo pueden partir el agua? Alguien que me pueda decir. Al partir el agua no van a partir la molécula. A ver, ¿quedó bien claro? Por ejemplo, agarran sal y ¿a poco no luego la golpean, la machacan para hacerla más polvito? Pero sigue siendo sal. ¿A poco vieron que de ahí salió algo cuando la golpearon? No salió nada, ¿sí o no? Para partir el agua, este vaso con agua le paso una poquita de agua a otro vaso y ya partí el agua. ¿Qué partí? Su enlace, pero su enlace molecular, el enlace que hay entre molécula y molécula. Porque yo la vuelvo a regresar, el agua, ¿y qué pasa ahí? ¿Se vuelve a unir o no? Pregunto, ¿se une o no? Sí, se une. Entonces esa atracción es lo que está produciendo lo que llamamos puente de hidrógeno, esa fuerza electrostática que lo está trayendo. ¿Ya estamos? ¿Ya se entendió esto? ¿Más claro? ¿Sale? Entonces, estamos viendo polos en las moléculas para que ellas mismas se unan, ¿no? Que se llaman enlaces moleculares. Y ahorita vimos que hay varios tipos. ¿Queda aclarado? Yo nada más estoy hablando ahorita en general porque, pues, es lo que a mí en realidad me piden, ¿no? No pide tanto, pide más, un poquito más que veamos lo de puentes de hidrógeno, ¿no? Que sí podemos ver un poquito, pero necesitamos más tiempo, ¿no? Podemos ver fuerzas de London, que es las fuerzas de Van der Waals, los puentes de hidrógeno bien, y las de dipolo-dipolo también lo podríamos, ¿sale? Pero pues, ahorita con esto nos bastaría y espero que vean que sí hay una atracción entre ellas. Porque si no hubiera una atracción entre ellas, por ejemplo, el agua. ¿Ustedes la aspersarían con un aspersor de esos de agua que tienen, por ejemplo, que le apachurran y sale el agua en vaporcito? ¿Sí o no? En gotitas. Y no se juntarían. Sin embargo, cuando llega al suelo se ve húmedo todo completo, ¿sí o no? Ya se unieron las moléculas otra vez. ¿Sale? Bueno, entonces espero que más o menos quede claro esto y quede también, ¿no? Ahora, también otra, dentro de esto, recuerden que estamos viendo ahorita ver los enlaces. Vimos enlaces como eran la diferencia de los enlaces covalentes, ¿sí o no? Enlace covalente polar, no polar y covalente coordinado. Ya estamos también, ¿sale? Bueno, ahora,
La otra. ¿Cómo podemos ver en una molécula si es polar o no polar? Pues por la atracción que ejerce, ¿sí o no? Bueno, hay una forma. Podemos hacer cálculos con ella, o la otra es que también es un cálculo que se llama momento dipolar, que ya viene en tablas en donde me maneja ese momento dipolar, que es la suma de los vectores de cómo se acomoda la molécula, la atracción que ejerce, porque también tiene una magnitud, una dirección y sentido cada átomo que hay en la misma molécula. ¿Queda aclarado? Entonces, ahí se suman todos esos vectores y se ve qué atracción tienen y qué sobra dentro de esa molécula para atraer a otra. Entonces, es más específico verlo el momento dipolar. Ya eso está calculado. A ver, ¿quedó aclarado? Es la suma de vectores. ¿Cómo lo pueden ver? Ustedes vieron en física vectores, ¿sí o no? Los vectores cuando vienen en el mismo sentido así, pues sí, ustedes nada más agarran los valores en la parte lineal y los suman, ¿sí o no? Suman el valor de las fuerzas que tengan. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces, todo eso, pues también la molécula hay un acomodo muy especial, donde se equilibra toda esa fuerza de los vectores y a lo mejor una molécula que nosotros veamos que es no polar, a lo mejor resulta que es polar. ¿Sale? Entonces, para eso se hace un análisis con el momento dipolar. ¿Sí queda aclarado? Bueno, vamos a hacer unos ejercicios tantito. También voy a compartir primero lo de la clase que tenemos aquí. ¿Sale? Comparto esto. Nada más para... Nos quedamos por aquí nosotros más o menos. ¿Ya se ve? Pregunto. Ya, ¿Ya? Bueno. Es que luego me pongo a hablar y ni me doy cuenta, ¿no? Hablamos del carbono e hidrógeno, que hay una diferencia de electronegatividad que es muy pequeña por la atracción, ¿sale? La diferencia, cuando hablamos de la diferencia, hablamos de una resta. 2.5 con 2.1, lo restamos, nos da 0.4. Esa diferencia de electronegatividad nos diría que por lo menos la molécula es polar, pero es tan pequeña que no va a jalar, ¿sale? Entonces, por restricción se dijo que la unión carbono-hidrógeno es no polar, es una regla. Y carbono-carbono también quedamos que era no polar. ¿Sí queda aclarado? Bueno, la regla dice así. En general, el enlace covalente no polar se considera cuando la diferencia de electronegatividad es menor a 0.87. Nosotros aquí vemos que 2.5 y 2.1, la diferencia es 0.4. Entonces, este es no polar. ¿Ya vieron? Por la regla que está aquí. ¿Sí queda aclarado? Si rebasamos 0.88, ya es polar. A ver, ¿quedamos claro? ¿Sale? Bueno, entonces son reglas que también nos ayudan a ver si es polar o no polar la sustancia. Eso es por la variación de electronegatividad. La otra, podemos ver la polaridad de una molécula que se determina por el número de enlaces polares y no polares. En la molécula va a haber partes polares y no polares. ¿Sale? Bueno, y lo podemos determinar, dice a priori, dice anticipadamente. No quiere decir que me vaya a dar exacto el valor y me diga, esta exacta, a fuerzas tiene que ser polar. Pero cuando nos vamos al momento dipolar, el momento dipolar nos va a decir, ¿sí? Que no es cierto, que la molécula es polar o que no es polar. Por eso dice, para tener un valor exacto de la polaridad, se necesita conocer su momento dipolar, ¿sale? Entonces, este momento dipolar mide la polaridad en dBAs, ¿no? Device, ¿sale? Y es la suma vectorial de los momentos de los enlaces de la molécula. ¿Se acuerdan que dijimos que la molécula del agua estaba en forma de V? De V, perdón, de V así. ¿Por qué? Porque hay una atracción y este es un vector y este es otro vector con respecto al oxígeno. ¿Queda aclarado? Entonces se hace la suma de esos vectores y me va a decir que la molécula es polar. ¿Sí queda claro por el valor? El valor del agua es de 1.85, es bastante alto. ¿Sale? Bueno, entonces tendríamos que ver algunos ejemplos más o menos, ¿no? Bueno, lo que hay que recordar para hacer primero ejemplos sencillos de la parte del 6
y luego vemos algunos ejemplos para relacionarlos con el 7, ¿sale? Carbono, hidrógeno es no polar. Y carbono, carbono, no polar, ¿sale? Y estos, carbono, oxígeno, doble ligadura, carbono, halógeno, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, son polares, ¿sale? Y son los que determinan la polaridad de la molécula, ¿sale? Vámonos a los ejemplos para que los vean, ¿no? Dejo de compartir esto, ¿sale? Y vemos, ¿sale? Y me voy a compartir acá, aquí, ¿sale? Bueno, entonces aclaramos, ¿no? Estamos viendo atracciones entre las moléculas, ¿sale? Y esas atracciones, ¿sí? También esta polaridad nos va a permitir ver cómo es la solubilidad, nos va a permitir el estado sólido, los estados físicos, perdón, nos va a permitir si hay aumento o disminución del punto de ebullición, del punto de fusión, ¿sale? Entonces son importantes, por eso es lo de la polaridad, ¿sale? Entonces tiene su importancia. ¿Queda aclarado? Bueno, fíjense bien, aquí ya está lo mismo, nada más lo único que dejo aquí para que se vea, ¿vale? Que es esta parte. ¿Sí se ve la compartición? ¿Sí? Sí, Bueno, perfecto. a ver, aquí tendríamos, voy acá. No, voy a subirle un poquito, ¿no? Ahí está. ¿Sale? Fíjense bien en esto. Para verlo nada más, una forma sencilla, lo de la polaridad dentro de la molécula, tendríamos que ver la cantidad de enlaces polares y no polares que tiene esa molécula. Fíjense bien, en este me voy. ¿Sí queda aclarado? Fíjense bien. Yo voy a ver qué tantos enlaces carbono con hidrógeno hay. Aquí carbono con el hidrógeno está unido 3 veces con el hidrógeno, ¿sí o no? Entonces quiere decir que hay carbono con 3 hidrógenos. Hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Son 3, ¿sale? Entonces, si aquí hay 3, aquí hay otros 3, acá hay otros 3 y acá hay otros 3 carbonos hidrógenos. ¿Cuántos carbonos hidrógenos hay de unión en total? Son 3, 6, 9 y 12. Entonces aquí le voy a poner carbono hidrógeno, que son 12. ¿Sí queda aclarado? ¿Sí se vio o no? ¿Vale? Bueno, ahora fíjense bien aquí. Yo tengo, por ejemplo, carbono. Este carbono se está uniendo con este con este y este con este. ¿Sale? Este no tiene unión con carbono, este tiene unión con oxígeno. Entonces yo veo que hay 1, 2 y 3. Entonces hay 3 uniones carbono-carbono. ¿Ya lo vieron? Este es uno, de aquí a acá es otro, y de aquí a acá es otro. Son 3. Ya tengo carbono-hidrógeno, carbono-carbono, y el único que me faltaría sería, ¿sale? Este carbono que está unido a un oxígeno y este carbono que está unido a otro oxígeno. Tengo 2 uniones de carbono con oxígeno. A ver, ¿alguna duda de cómo lo hice? Pregunto. ¿Sí queda claro que nada más hay que ver las uniones? Carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno, carbono-carbono, ¿sale? ¿Seguro que no hay duda? Bueno, Sí, profe. bueno. Fíjense bien, lo único que tienen que ver es las reglas acá. Carbono-hidrógeno es no polar. Le pongo NP. Carbono-carbono es no polar. Carbono-oxígeno está de este lado. Dice que son polares, son los que determinan la polaridad de la molécula. Este es polar. ¿Cuántos enlaces hay no polares? 12 y 3, 15. 15. Y polares solamente hay 2. Entonces, como la mayor cantidad es de enlaces no polares, esta molécula es no polar.
A ver, ¿quedó claro, sí o no? ¿Vale? Entonces, esta es una forma de verlo prioritariamente nada más, que el que nos va a decir más exacto es, ¿sí? El momento dipolar. A ver, ¿quedamos claros, sí o no? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí carbono, hidrógeno y carbono, carbono son no polares. Nada más para aclararlo, ¿ya está? Ahora esta. Si algo no se entendió, fíjense bien, este carbono está unido con 3 hidrógenos. Ah, pues entonces lo uno. Para que vean las uniones y que quede más claro todavía y podamos hacer la cuenta. Este carbono con 2 hidrógenos. Con 2 hidrógenos. ¿Sale? Esta es la forma desarrollada de esta molécula. ¿Sale? Y luego está unido con el cloro, con un halógeno. ¿Sale? Ahora fíjense bien, yo quiero poner los enlaces que hay aquí, si son polares o no polares. ¿Quedó bien claro? Bueno, este carbono con el hidrógeno es 1, este carbono con este 2, este carbono con este 3, este carbono con este 4 y este carbono con este 5. Entonces tengo 5 carbonos con hidrógenos, ¿sale? Luego, carbono con carbono, nada más está este con este y es uno solo, un carbono, carbono, ¿sale? Y tengo un solo carbono con cloro, un solo carbono con cloro. Yo preguntaría cómo es la molécula, polar o no polar. Pues entonces sumo, para saberlo sumo. Aquí son 6, pero son 6 no polares. Estos son no polares. Y este es un polar por la regla, ¿sí? Entonces, si es mayor los no polares, entonces la molécula es no polar. ¿Ya se entendió? ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, ya es más rápido sin desarrollarlo, el ir viéndolos. ¿Queda bien aclarado? ¿Sale? Entonces, fíjense bien por aquí. Aquí tengo 3 carbonos hidrógenos. Aquí tengo 2, 5. ¿Sale? 5 y 3 son 8. Y este 9 y este 10. Entonces tengo 10 carbonos con hidrógenos. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, yo pregunto, espero que se haya entendido. Luego, ya que veo todos los, veo carbonos, carbonos. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro y nada más. Entonces sumo 1, 2, 3, 4. Entonces tengo 4 carbonos con carbonos. Ya está. ¿Sale? Y ahora, el único que me queda es que es este carbono con este oxígeno. Entonces tengo un carbono, doble ligadura, oxígeno. ¿Sale? Por las reglitas de esto, sí queda aclarado que estos son no polares. Le voy a poner así. Y este es el único polar. Entonces decidimos que porque son 14, pues es no polar. Pero si estamos viendo que muchas de estas estructuras, que quede bien claro, ¿sale? Muchas de esas estructuras nos van a dar casi siempre no polares, ¿sale? ¿Sí queda aclarado? Bueno. Y acuérdense de las solubilidades. Dijimos que, ¿se acuerdan de las solubilidades que vimos unas reglitas? ¿El agua con el aceite se combinan? No, ¿No? no. ¿Sí queda aclarado? Pero el agua con alguna otra sustancia, como por ejemplo la sal, sí se combinan, ¿sí o no? Donde dice sustancias polares con sustancias polares se disuelven. Sustancias no polares con no polares no se disuelven en el agua, solo entre ellas mismas, ¿sale? Entonces, no polares con no polares y polares con polares. ¿Quedó aclarado? ¿Sale? Bueno, entonces, fíjense bien, este también nos va a salir casi igual que estos, pero a ver este si nos da un poquito de más. A ver si nos da polar este. Este tiene 3 carbonos, carbono con hidrógeno, son 3.
y este es no polar. Aquí tengo un carbono con nitrógeno. Carbono con nitrógeno 1. Y aquí tengo 2 nitrógenos, hidrógenos. Nitrógeno con hidrógeno, tengo 2. Entonces, fíjense bien, aquí se equilibró la molécula. ¿Sale? Pero por la estructura, como se ve, ¿sale? Esto lo más seguro es que sea polar. ¿Sí queda aclarado? Polar. Aquí no nos dijo si es polar o no polar, pero pues entonces pues hay un equilibrio. No sería ni polar ni no polar. ¿Sale? Bueno. Ahora fíjense bien con los momentos, ¿sale? Los momentos dipolares. Me voy acá. Fíjense bien. Con los momentos dipolares, fíjense bien, este carbono está unido con 4 cloros, ¿sí o no? ¿Sale? Carbono con cloro, ¿sería polar o no polar? ¿Mm? Si yo me voy es carbono con X, serían polares, ¿sí o no? ¿Sale? Carbono con cloro serían polares. Pero aquí me está diciendo que la molécula es 0,0 por el momento dipolar. Va a ser no polar. Por el 0,0, mi molécula sería no polar. Bueno, hay que recordar que lo que hicimos nosotros es prioritario nomás para saber si es polar o no polar. Y que lo único que nos va a decir más exactamente si es polar o no polar es el momento dipolar. A ver, ¿quedó bien claro? Si aquí me dice 0,0, pues hay que explicarlo el por qué, ¿sí o no? Fíjense bien, yo aquí tengo un carbono, así, y este carbono tiene aquí 4 cloros. Los momentos dipolares miden lo que son los vectores, ¿sale? Aquí hay otro cloro, aquí hay otro cloro, y aquí hay otro cloro, ¿sale? Estas ligaduras son los vectores. Vamos a suponer que están así. Hacia adentro porque los atrae, no es cierto, es hacia afuera porque los está trayendo más el cloro, perdón. ¿Sale? Ahí está. Van hacia afuera. ¿Estamos? Bueno, ahorita lo borramos. ¿Vale? Vámonos aquí para que quede bien esto. Entonces, este es el mayor atractor. ¿Sale? Ahora fíjense bien esto. Si lo pusiéramos como un poste aquí amarrado y lo clavamos bien al suelo, sale el carbono. Y nos imaginamos que estos son caballos los cloros. Tienen la misma distancia de cuerda de aquí a acá, la misma distancia de cuerda de aquí a acá y la misma distancia de acá a acá. ¿Sale? Y lo estamos cuidando de que no se vayan a juntar hacia un lado. Les decimos jalen, ¿sale? Y que empiecen a irse, que jalen fuertemente. ¿Van a llevarse alguno al carbono, sí o no? ¿O se va a quedar ahí? Se queda en el centro, ¿no? Se va a quedar en el centro porque si todos comieron lo mismo, los caballos tienen la misma fuerza, ¿sí o no? Y como la misma fuerza estamos hablando del mismo, entonces la fuerza que hay hacia acá es la misma que hay hacia acá y la misma que hay hacia acá y la misma que hay hacia acá. Entonces, la fuerza se equilibró completamente los vectores. ¿Quedó bien claro? Al equilibrarse, por eso me da 0,0. Entonces, esta molécula, ¿sí? Por eso es no polar. Pero nosotros vemos que de acuerdo a las reglas, esta sería polar, pero no es cierto porque hay un equilibrio, ¿sí? Ahora fíjense bien, este es lo mismo, nada más que ahora tiene 3 caballos, ¿sale? ¿Sí queda aclarado? Entonces tiene una cierta polaridad también aquí. Aquí hay una cierta polaridad, pero sí se jala hacia un lado, que quede bien claro, ¿sale? Por la estructura sería así. Entonces iría hacia acá. ¿Sí queda aclarado? Ya no tendría este equilibrio de los 4. Sería el poste. Y estos 3 estarían hacia los lados, entonces habría un jalón. ¿Sale? Bueno, si nos vemos aquí hay 3 y 3, 6, hay 7 y hay 8 no polares. Hay 8 no polares y un solo polar. Diríamos que la molécula es no polar,
pero sin embargo su momento dipolar nos está diciendo que